Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de perfumería que es único e inigualable. Con sus locuras, con su presentador, con su reseñador o como me quieran ver a mí, como su amigo, claramente, que es loco y extrovertido y que ya finalmente se ha quitado las penas. Las penas. Como decimos por acá, pena que robes y que te atrapen. Y pues bueno, hoy les traigo algo especial. Porque como dicen por ahí, no todo en la vida es Barara King. Pues yo les traigo a ustedes esta chulada que pues ya verán a qué me refiero. Y con ustedes, pues sí, Barara Beauty Champagne Blue. Aquí está. Y ahorita les enseño cómo viene este perfumón. Y pues bueno, yo les quise traer este perfume prácticamente como venía, pero lo tenía que destapar, lo tenía que probar para poder hacer esta reseña. Rápidamente les muestro que es una cajita semidura acartonada y que se abre de este lado porque está imantado, tiene unos toquecitos imantados y viene la chulada así. Vean nada más, se abre, me lo pongo por aquí enfrente, se abre y pues prácticamente es una botella de champán. Se saca de aquí. Yo ya lo tuve, les repito, ya lo tuve que sacar la botellita. Viene asentada aquí, está muy chula. Y pues el listoncito se abre, pues prácticamente esto se rompe, se saca y viene con esta tapita de madera, simulando que es el corcho. Y pues nada más se saca y está ahí el atomizador. Una presentación muy chula. Y el aroma, ahorita les platico. Y el aroma, señoras y señores, es, híjole, un aroma pero muy verde. Es un aroma muy verde que hace que te recuerden a fragancias, sí, de hace años, de hace tiempo atrás. Esta fragancia es un perfume. Ay, ¿cómo les diría? Es cítrico, es fresco, es verde, tiene toquecitos de violeta, es floral, es fresco especiado, es verde, está hecho a la vieja escuela. Así, a la vieja escuela. Una fragancia que sigo diciendo para chicos y grandes, para hombres y mujeres, pero sí que esto está tirado para aquellos hombres gustosos que quieren oler a algo. Pues es que no encuentro la palabra indicada para no ofender a nadie. Es una fragancia para aquellos momentos antiguos. Realmente es para un hombre de barbershop. Es un hombre Catrín, es un hombre fuerte, pero que le gusta la limpieza. Es un hombre que se siente en la lavanda. ¿Por qué? Porque déjenme decirles, híjole, es que está riquísimo, es que está muy rico, Vienen otras 3 botellitas igual a esta, de diferente color. Una creo que es rosa o naranja, la otra es blanca y la otra es oscura. Pero déjenme decirles las notas de esta preciosidad, porque está muy rica. Yo no esperaba nada de ella, se los juro que yo
ibas a pensar que era una fragancia muy alcohólica, que sí lo es, pero no es en exceso alcohólica, ¿Por qué? Porque en sus notas declara hierba, así, como tirándole a como si fuera pasto recién cortado. Yo no le encuentro el pasto recién cortado, pero sí le encontré una salidita así como que medio alicorada alcohólica, así. Pero al ser una fragancia, pues podríamos decirlo, pues azul, porque pues su nombre lo lleva, la botella lo lleva. Aparte de lo que es la hierba, trae su naranja, trae manzana, trae bergamota, y esto hace que sea una salida explosivamente cítrica. A pesar de que trae la manzana y a pesar de que trae esas notitas verdes, sí se siente una salida explosivamente cítrica. En sus notas de corazón trae lo que es la rosa, la lavanda, la violeta, trae el jazmín y trae el gálbano. Y en sus notas de corazón, iba a decir otra vez, y en sus notas de base trae lo que es el abatonca, trae lo que es, híjole, esto terroso del pachuli. Es que está bien rica. Y trae también lo que es el amberwood. Ok, ¿qué les puedo decir bien de esta fragancia? Que no cualquier hombre la va a usar. ¿A qué me refiero esto? Que es un perfume, como les dije, que recuerda a la vieja escuela, que me recuerda a aquel Vetiver de Guerlain, que me recuerda aquellos perfumes, por ejemplo, el Kouros, que me recuerda precisamente al Brut, que me recuerda también a lo que es Old Spice. No a los aromas, sino me refiero al golpe mediático, me refiero al punch que traían esas fragancias. Por ejemplo, al Carolina Herrera Men, al Egoist, a todas esas fragancias que son consideradas vintage, a varias que, por ejemplo, al Salvador Dalí también se me recuerdan a esa potencia, a esa distinción que tenían las fragancias en aquel entonces. Esto es una distinción a que te invita a ti, hombre, usarla. Muchos dirían, yo no te la recomiendo a ti, chavo, que te guste Invictus Victory, que te guste Eros, que te guste fragancias dulcezonas, el Halloween Man, cosas así dulcecitas, el Jean-Paul Gaultier, Le Mal, cositas así. O sea, yo no me atrevería a decirte eso, porque yo sigo repitiendo como periquito y disco rayado. Yo usaba esos perfumes. ¿Por qué? Porque no me quedaba de otra. Si lo quieren ver así, no me quedaba de otra usar esa potencia, esos perfumes que eran gentleman. O sea, así con la palabra gentleman. Fragancias para caballero, que distinguías que una mujer, no sé si podríamos decir en la actualidad, pero yo sé que sí, porque una vez así me hicieron un comentario precisamente con la de Sara Vibrant Leather, la Oud, que le dijeron a una amiga cuando la abracé para despedirme. Me dijo, ¿sabes qué, canija? Ahora sí hueles a hombre, pero hueles a hombre. Señoras y señores, esto es oler a hombre. Entonces, ¿qué significa?
que no hueles a niño, o que no hueles a lo que huelen los demás, o que hay distinción de aromas en este caso. Y déjenme decirles que a pesar que es una fragancia con sus notas florales, híjole, es que esto huele a hombre limpio, a un hombre en el campo limpio que se perfumó y que va a salir a cazar o a correr, o a un hombre que está en el campo, así, disfrutando su cabaña, disfrutando la fogata, no es ahumada, ahí sí no, pero que está empapado, que está con un entorno de naturaleza. Y después de eso, agarra su camioneta, agarra su carro, su jeep, lo que sea, y va a la ciudad. Entonces trae todo ese aroma de campo a la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Que chocas y dices, oh, este señor, este chavo, este hombre huele a hombre. Es una fragancia, híjole, que bien pudo haber competido con ahora en este challenge. Vea del atomizador. Es que su salida es espectacular. Sí se nota esas salidas alcohólicas, pero sí se nota. Es que no es la palabra correcta de sintético. O sea, todo es sintético. Todas las notas son sintéticas. Todas, de todos los perfumes, la mayoría de los perfumes son notas sintéticas. Yo lo que podría sumarle aquí es que no son ingredientes corrientes, que no son ingredientes que valen cosas, no, o sea, que de esto dame 20 porque está sumamente económico. No huele tanto así como otras fragancias que sí puedes captar sus ingredientes y dices, esto está corriente, o sea, esto no huele bien. Sus notas sintéticas no son tan corrientes. Si podríamos potenciar el tan. ¿Por qué? Porque no valen $1, no valen 10 pesos, sino sí tienen su valor en esto. Entonces, a pesar de que es algo sintético, es un sintético que no es corriente, que no huele a corriente, que no vas a oler a perfume chafón, no vas a oler a perfume falsificado, a perfume pirata, no, vas a oler a un hombre recién duchado, recién bañado, porque sí tiene esas connotaciones jabonosas. Resalta muchísimo la lavanda. Por eso les digo que me trae esos recuerdos de ser una fragancia vintage, de ser una fragancia, híjole, que en la actualidad no cualquiera se atreve o se atrevería a usar, y menos de una edad menor de 20 años. ¿Por qué? Porque vas a resaltar muchísimo. Pero sí es verdad que te van a decir, ay, hueles a lo que olía mi abuelo, porque ya ni los papás. Y me incluyo, por ejemplo, si yo tuviera un hijo a esta edad de 36, 37 años, pues me diría, no, es que hueles a mi abuelito. Oye, espérate, ni a tu abuelito conociste, ¿cómo puedes decir eso? Entonces, si yo me lo llegara a poner, esa imagen, esa memoria olfativa para mi hijo, podrías decir, es que hueles a mi papá. Entonces, eso es una cadena que no podemos evitar. Pero es que esto, hacer un perfume fresco, yo te diría que, pues que lo puedes usar. Sí, lo recomendable es usarlo en tiempos de calor. En invierno sí se perdería, sí se pierde en días fríos. Pero en días templaditos, en días calurosos, por ejemplo primavera, verano, no tan caluroso, sino es más como primavera, otoño, rascándole ya así en las etapas finales del verano. En el día muy gustoso, pero en la noche también. En la noche atrevámonos a usar perfumes frescos. ¿Por qué? Porque siempre van
a sacar esas notas limpias. En una cita esto está estupendo porque te van a oler a limpio. ¿Por qué? Porque se trata de no resaltar tu aroma. Muchos dirían que no huelas a sudor perfumado, sino que huelas a una persona limpia, que tomes interés, que te atrapen y que digas, ok, huele bien, huele rico, pero me interesa lo que va a salir de tu boca. Tus actitudes para conmigo, todos esos detallitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta Champagne Blue Pour-Homme de Barara Beauty, híjole, son de esas sorpresitas que que da mucha alegría encontrárselo cuando es una compra ciegas. Ustedes saben que todas, ahora sí, prácticamente el 99.99% es compra a ciegas. Compra a ciegas. Y aquel perfume que no me guste su aroma, pues simplemente no lo voy a reseñar. ¿Por qué? Por respeto a las personas que sí les gusta ese perfume. Entonces, así que olvídense de que yo hable mal de un perfume, exceptuando uno que sí me dio muchísimo coraje por el costo que tenía. Dije, no, es que esto, y sobre todo con la marca, no tanto con el perfume, sino con la marca. Y ya sabrán a cuál me refiero, pero aquí lo voy a dejar. Y es que esto tanto la presentación, como ya los enseñé, su cajita, el modo de abrir la botella, hasta sentí gacho, sentí feo por abrirlo, pero dije, me doy un tiro si tengo que sacarle el corcho para poder atomizar. O sea, diría, wow, o sea, no manchen. Pero es que esto es maderita y cubre muy bien el tapón, lo aguanta, o sea, lo puedes aguantar bien, no es lo recomendable, pero se puede. Pero es que este perfume es totalmente hecho a la vieja escuela. Así, resumiendo los 17 minutos, esto es un perfume a la vieja escuela. No cualquiera lo va a poder usar, sí, no. El tiempo del perfume de vida es un tiempo cítrico, un perfume cítrico, está dentro de las 5 horas y media a 6 horas y media. La estela es una muy buena estela, bastante amplia, muy proyectona. La primera horita, 2 horitas es muy proyectona, es escandalosa en su salida. No te va a molestar esa nota sintética de los cítricos. ¿Por qué? Porque no son notas corrientes, no son ingredientes corrientes. Está muy bien manejado. Para aquellos que quieran usar una loción en la mañana y otra, o sea, un perfume en la tarde, está exquisitamente bien. Para aquellos que no les interesa oler más de 8 horas, esto está perfectamente bien. No es invasiva, sino está contigo, te acompaña y hace que tú huelas a limpio. Vieja escuela, totalmente encerrado en este frasco. Y para aquellos jóvenes locos como yo era en aquel tiempo, esto te va a gustar. Para aquellos que no les gusta lo vintage, esto no te va a gustar. Mejor ni gastes tu dinero. Pero si quieres oler rico, quieres oler interesante y quieres recordar aquellas viejas escuelas con algo un poquito más sutil que los ayeres, esto te va a gustar. Recomendable para tiempos de calor, más no tiempos de calor intenso. Lo vas a poder usar, lo vas a poder aprovechar. Y de verdad no echen en saco roto este consejo. Usen fragancias fresquitas en las noches para las citas. Les va a gustar a sus parejas, les va a gustar. Y pues bueno, esto ha sido una reseña de Champagne Blue. Espero que les guste. Y pues me voy a tratar de sacar y de usar las otras para conocerlas. ¿Por qué? Porque esta no me decepcionó. Y pues bueno, me ha gustado. Y pues seguiremos buscando e investigando más perfumes de estos. Porque no todo es Barara King, también es Barara Beauty. Nos vemos en una próxima reseña. Besos y bye.